que les transmitieran, eso sí me recomendó muchísimo, que les transmitiera el amor que les tiene a ustedes y también que estaban orando por nosotros en este día, en esta mañana. Entonces, como les decía, muy agradecido de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, algo más de mi familia. Estoy con mi esposa y estamos felizmente casados hace 25 años. Tenemos dos niñas, Luisa, que tiene 22, y Laura, que tiene 15 años. Entonces, muy gozosos de poder acompañarlos en esta mañana, y vamos a orar al Señor primeramente para poder escuchar y acercarnos a la Escritura. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por el privilegio que nos permites poder compartir tu palabra, que es vida para nosotros. Gracias por esta congregación. Gracias por que tú salvas, Señor, que tú extiendes tu gracia a nuestros corazones para poder unirnos a ti, reconciliarnos de nuestros pecados y poder tenerte a ti como Padre eterno, como el Rey soberano de nuestras vidas a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que nos hagas sensibles a tu palabra, que tu palabra traiga fortaleza, ánimo, y que podamos también vernos asombrados de la gracia por la cual nos salvaste y nos libraste de la muerte. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. El 5 de agosto de 2010, no sé si es una fecha que recordamos fácilmente, pero hace exactamente casi 14 años, 33 mineros, la historia de 33 mineros de Chile paralizó al mundo. Ellos quedaron atrapados 720 metros bajo tierra y era una tragedia. Quedaron sepultados bajo toneladas de roca sólida, 720 metros a profundidad. Eso es algo así como unos 70 pisos, o no puedo calcular ahora. Si dividimos eso a la mitad, sería como un edificio de 300 pisos, pero hacia abajo. Esto era una tragedia y todo era incertidumbre. Cuando estos hombres quedaron allí en esa profundidad, no se sabía nada de ellos, pero el día 17 lograron penetrar con una sonda. Lograron llevar allá una sonda y recibieron una nota de regreso que decía: estamos bien en el refugio los 33. En ese momento, aunque todos lo daban por muerto, esa pequeña nota cambió totalmente la situación, porque se inició una operación sin precedentes que se extendió durante 69 días, exactamente 2 meses y medio. Estos hombres, estos 33, estuvieron a oscuras, sin ver la luz del sol, hasta que, después de que diseñaron la famosa cápsula Fénix, que está en un museo en Chile, ya está en un museo, en otro museo, extrajo al último de ellos con vida, sanos, salvos, los 33. Los extrajeron de las profundidades de la tierra. Y precisamente en el texto que vamos a estudiar nos habla de un rescate que no valía la pena hacer, porque no había una nota que dijera estamos bien. Se tenía la certeza de que estábamos muertos, en un hoyo profundo, sin capacidad ni posibilidades de pedir auxilio. El pecado era nuestra tumba, hasta que Dios, en vez de usar una cápsula para rescatarnos de la muerte, intervino con su gracia para librarnos de su ira a través de su Hijo Jesucristo. No éramos capaces de salvarnos, ni siquiera éramos capaces de ser conscientes de nuestra condición delante de Dios. Por eso les invito a leer
Efesios capítulo 2, del versículo 1 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y este es mi mensaje en esta mañana, a partir del argumento del texto que acabamos de leer. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, y para entender mejor el pasaje lo he dividido en 3 pequeñas secciones. La primera, los versículos 1 al 3, veremos que en realidad estábamos muertos. En segundo lugar, los versículos 4 al 7, comprobaremos que Cristo nos dio vida. Y finalmente, los versículos 8 al 10, fue la gracia de Dios la que nos dio vida. Entonces, en primer lugar, estábamos muertos. En el capítulo 1 hemos visto cómo el apóstol Pablo expresa como la Trinidad misma, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos escogió para bendecirnos. El apóstol Pablo ora en el capítulo 1 para que la iglesia de Éfeso conozca la magnitud de la obra de Cristo a nuestro favor. Incluye la resurrección de Cristo como nuestro mayor honor de recibir vida por medio de Él. Ahora, en el capítulo 2, el apóstol Pablo parece mostrar el efecto de la resurrección de Cristo. Él habla de la resurrección, pero ahora, a partir del capítulo 2, muestra el efecto que tiene la obra de Cristo en su resurrección con poder hacia la iglesia. Ahora, es interesante porque para que haya resurrección se requiere muerte. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere mostrar en esta metáfora, diciendo a los efesios, incluyéndose él mismo, estábamos muertos. Él ilustra la incapacidad humana de salvarse a sí mismo, la incapacidad humana de agradar a Dios, la incapacidad humana de poder conocer a Dios por sus propios medios. El versículo, el apóstol Pablo allí en el versículo 1 dice: los dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El apóstol Pablo está describiendo la condición de los gentiles. La iglesia de Éfeso no era una iglesia que perteneciera inicialmente a los planes de Dios. Pareciera que estaban alejados de las promesas. Ellos allí, recordemos que en Éfeso nos dice el libro de los Hechos que adoraban a la diosa Diana de Éfeso, que por horas enteras contradecían a Pablo. La idolatría rodeaba esa ciudad. No había esperanza para los efesios de salvación. Pero su condición es comparada con la muerte, porque estaban alineados en la
malvada manera de vivir. Cada época tiene su propia expresión de maldad. A veces la maldad se varía un poco, las expresiones de maldad, pero cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la maldad se expresó con muerte. A veces la maldad se expresa con discriminación. A veces la maldad se expresa con inmoralidad. Cada etapa del mundo tiene su propia maldad, pero hay un solo líder, gobernador, que rige todas las cosas y todo el pecado. Dice el apóstol Pablo que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, parece que el apóstol Pablo se está refiriendo a que hay un liderazgo en esa maldad y que los gentiles, la iglesia de Éfeso, estaba bajo ese liderazgo, siguiendo sus propios deseos, sus propios impulsos pecaminosos. Es el deseo del pecador, en los cuales también nosotros estábamos incluidos, oponiéndonos contra Dios. Ese espíritu está operativo en todos aquellos que niegan a Dios, que desobedecen a Dios, que no tienen una relación con Dios, porque sus deseos están por encima del deseo de Dios. La condición, el versículo 2 nos habla de la condición espiritual de los gentiles, de los efesios, pero el versículo 3 parece mostrar la condición de los judíos también, que hacían parte de esa iglesia. Dice, entre ellos también todos nosotros, es decir, Pablo, incluyéndose, judío, hebreo de hebreos, fariseo, él se incluye allí. Y dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pueblo judío, a pesar de ser un pueblo religioso por naturaleza, también estaba bajo la ira de Dios. Satisfacían las demandas y las exigencias, sus malos pensamientos, y estaban expuestos a la ira de Dios. Todos nosotros estábamos muertos, incapaces de obedecer a Dios. Estábamos sin signos vitales de la vida de Dios. Todos nosotros, a pesar de nuestras buenas intenciones, a pesar de nuestra religiosidad, no podíamos revivirnos de la morgue del pecado. Creo que únicamente los que estudian medicina tienen acceso directo a la morgue, puede comprobar cómo un muerto está realmente muerto. Sin embargo, esa analogía que usa el apóstol Pablo también tiene que ver con nosotros, porque éramos insensibles a Dios, insensibles a su amor, no teníamos signos vitales, estábamos totalmente alejados de la ciudadanía celestial. Éramos insensibles al amor de Cristo. Quizás hablábamos de Él, pero insensibles a su gracia, a su verdad. Quizás mencionábamos a Dios solo para usarlo, para que apagara nuestros incendios. Como mucha gente que invoca a Dios solo cuando está tocando fondo sus almas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos argumenta por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que ninguna de nuestras células, ninguna de nuestras neuronas estaba atraída por Dios. Esa es la condición. Estábamos muertos. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 4 al 7, Cristo nos dio vida. Los primeros versículos, 1 al 3, parecen un panorama desolador, un panorama sombrío, pero, dice el versículo 4, hay un pero Dios. Son dos palabras que cambian dramáticamente
el escenario de mortandad. Pero Dios, Él unilateralmente extendió misericordia a nosotros. No tenía que hacerlo. No era su obligación. No era ni siquiera para Él una necesidad de salvarnos, pero Él actuó por nuestra necesidad. Actuó para salvarnos por medio de Cristo, porque es rico en misericordia. Él es abundante en misericordia por una causa, dice el versículo 4, del gran amor con que nos amó. Muchas veces pensamos que el amor de Dios tiene que manifestarse cumpliendo todos nuestros deseos y expectativas. Pero muchas veces necesitamos el amor de Dios para que interrumpa nuestro deseo maligno de alcanzar algo que sustituya su amor y su gloria. El amor de Dios se expresa precisamente a través de su Hijo. Porque tanto fue el amor de Dios. Juan 3:16 nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para rescatarnos de la muerte. A pesar de estar insensibles, a pesar de servir al mal, a pesar de estar embriagados en nuestra desobediencia, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia fueron salvos. No sé si alguna vez recuerdan la película La La Land, que tiene una figura, una pareja que está bailando, está como danzando en armonía. Y allí es lo que creo que el apóstol Pablo está mostrando, que hay una armonía, ¿cierto?, con Cristo. O sea, todo lo que le sucede a Cristo, o más bien es como una analogía, como pasa con las sombras, que las sombras van al ritmo de la luz que está reflejada en esos cuerpos. Hay armoniosidad, porque todo lo que le pasa a alguien o lo que sucede en el cuerpo va a reflejarse en esa sombra en todo momento. Pero también hay una armonía con Cristo, de tal manera que somos dependientes de Cristo. Cuando Él dice juntamente con Cristo, significa que todo lo que Cristo es nuestro. Que la vida de Cristo santa y perfecta ahora es atribuida a nosotros, juntamente con Cristo. Que la muerte de Cristo es nuestra muerte, porque Él es nuestro sustituto. Y que la resurrección de Cristo es nuestra vida, juntamente con Cristo. O sea que todo lo que el Hijo hizo ahora es nuestro por la gracia de Dios. ¿No les parece increíble que sin merecerlo Él nos haya dado vida juntamente con Cristo? Pablo aclara que al ser librados del error y la corrupción nos fue entregada nueva vida. Dice el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. La vida de Dios no es simplemente un maquillaje a nuestra antigua vida. No es, y a mí me fascinan los canales de remodelaciones, no sé si a ustedes, HGTV, que toman una casa, la destruyen, la dejan solo el caparazón, y a veces es rápido, a veces les toma más tiempo, y después el asombro, ¿no? De wow, hacen mucho bien a las personas, algunas les escogen, y la gente queda, wow, esto es mi casa. Sin embargo, la construyen bajo los mismos cimientos. Generalmente es bajo los mismos, o sea, ellos no hacen una nueva casa porque sería una nueva construcción, es una remodelación. Sin embargo, nosotros, Dios no nos remodeló,
sino que nos hizo nuevos. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva vida, nueva mente, nueva capacidad de ser libres para no estar bajo el control de las tinieblas. Un nuevo corazón, como dice Jeremías capítulo 31, que en los postreros días el Señor dará un nuevo corazón, un corazón de carne, siendo sensible para escuchar la voz de Dios, para amar la palabra de Dios, para amar a Cristo, para despojarnos de toda incredulidad, para poder alabarlo con gozo, para poder ver una nueva cosmovisión, un nuevo entendimiento, una nueva esperanza, un nuevo gozo, que solo puede ser saciado por Cristo. Pero no contento con darnos vida después de estar muertos, no estábamos agonizando, muertos insensibles. Dice el versículo 6, y con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó dándonos vida, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los muertos no pueden mostrar la gloria de Dios, pero los vivos, quienes hemos recibido la vida de Dios, somos llamados a exhibir la gracia que excede todo conocimiento. Sentarse juntamente con Cristo significa que toda el acta que estaba en contra de nosotros, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que había un acta de pecados, que había un acta que nos hacía culpables de la muerte, culpables de muerte, de la ira de Dios, que había todo un listado de pecados contra nosotros, que nos era adverso, fue removida por Cristo y fue clavada en la cruz, para sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque en nuestra vida, si hemos creído en Cristo, si amamos a Cristo, si hemos recibido su Espíritu, entonces tenemos la garantía que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No tienes que mendigar amor, porque el amor de Cristo te pertenece. Nada, ninguna falla removerá la gloria que tendremos un día con Cristo, porque dice Romanos 8:29 que aquellos que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también santificó, y a aquellos que santificó glorificó, hablando como en el idioma original está hablando de una obra completa, terminada, satisfecha, de tal manera que estamos destinados a la gloria de Dios, y Dios va a hacer todo a su alcance para que crezcamos a la estatura y a la medida de Cristo, para disfrutar de sus glorias, incluyendo remover nuestros ídolos, remover todo aquello que sustituya la gloria eterna. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, asumió nuestra muerte, recibió el castigo por nuestros pecados, no lo merecía, pero nos dio vida. Su muerte ahora es nuestra vida, su resurrección es nuestra victoria. Hay un himno que cantamos a veces, tengo que recordarle a los hermanos: me glorío en Jesucristo. Porque a veces pensamos, bueno, pero eso es como medio vanidoso. ¿Qué he creído? Gloriarse. No, hay que orar por el hermano. Pero, en realidad, la obra de Cristo es tan profunda, tan extensa, que Él podemos gloriarnos porque Él restauró nuestras vidas para siempre. Y un día estaremos con Él
juntamente con Él, porque todo lo que le pertenece a Cristo es nuestro, porque todo lo que logró Cristo para nosotros es nuestro. Él es nuestra justicia, Él es nuestra redención, Él es nuestra santidad. Y no va a terminar hasta completar en nosotros su obra, porque aquel que comenzó la buena obra la terminará, porque tenemos un destino eterno. El versículo 10 nos dice justamente, el versículo 7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso me lleva a partir del versículo 8 al tercer punto. Entonces, en primer lugar, recordemos, estábamos muertos, no agonizantes. Cristo nos dio vida en segundo lugar. Y en tercer lugar, fue la gracia de Dios la que nos dio vida. El apóstol Pablo, y creo que la carta de Efesios, si la leemos de corrido, vamos a encontrar que él está mostrando la gracia de Dios tan atrayente para que podamos vivir vidas santas. Porque al recibir gratuitamente la gracia de Dios, que es como una redundancia, nos ayuda a comprender que dependemos de la gracia de Dios y podemos descansar en él. Fue la gracia de Dios la que nos dio vida. En otras palabras, nuestra salvación fue el resultado de la gracia de Dios. Aún la fe que experimentamos proviene de Él. Creo que estamos acostumbrados a hablar en términos, yo me convertí. ¿Sí? ¿Han escuchado? Bueno, yo también lo he dicho. Yo me convertí. Nosotros los caballeros nos cuesta mucha dificultad las fechas. Mi esposa es la que me recuerda. Hace 25 años, a las 2 de la tarde. Bueno, tienen esos detalles. Pero esa expresión, yo me convertí, probablemente necesitamos meditarla, porque no fue nuestra decisión. No fue nuestra decisión. La fe, dice el apóstol Pablo, justamente, el versículo 9, dice, el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto, la fe, no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. O sea, la fe no proviene propiamente de nosotros, sino que Dios nos dio la fe para creer. Y eso suena un poco chocante. Porque alguno podría pensar, bueno, pero entonces nosotros ¿qué hicimos? Claro, pecar. ¿En qué contribuimos para nuestra salvación? Con el pecado. Esa fue nuestra contribución a la cruz. Las razones de que Cristo fuera crucificado. Todo proviene, aún la fe proviene de Él. Él mismo nos otorgó la capacidad de hacer el bien. Todo el bien que hacemos proviene de Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La palabra hechura es casi como la palabra creación, pero en el idioma original, y hay una editorial que se llama así, poema. En el idioma original parece estar relacionado con una creación, como si el apóstol Pablo dijera, ustedes son el poema de Dios, ustedes son hechura suya, no hay nada en nosotros que nos pertenezca. Si somos una nueva creación, le pertenecemos a Él porque fuimos diseñados nuevamente por Dios. Esa vida que Cristo provee nos volvió a diseñar
Si antes vivíamos para nuestros deseos, ahora vivimos para los deseos de Dios. Si antes vivíamos nuestras vidas simplemente para obtener aprobación de los hombres, ahora vivimos para obtener la aprobación de Dios. Si antes éramos enemigos de Dios y amigos del pecado, ahora huimos del pecado y le pertenecemos a Dios. Todo ha sido renovado por medio de Cristo. Todo ha sido desmantelado. Sin embargo, los coletazos de la vieja naturaleza continúan en nosotros. Cuando una serpiente le cortan la cabeza, continúa todo ahí dando vueltas. El resto pareciera que tuviera vida. Así es el pecado en nosotros. Ha sido cortado para siempre por medio de Cristo. Pero no tenemos que obedecer a nuestros deseos pecaminosos. La gracia de Dios que nos salvó es la misma gracia que nos mantendrá en santidad. Al recordar el Evangelio, al recordar a Cristo, al recordar su gloria, huiremos del pecado. Porque es más atractiva la gracia de Cristo que todos los honores del pecado. No solo necesitamos recordar que la gracia nos salva, sino que la gracia también nos santifica. La gracia nos da vida, la vida de Dios. Quizás a veces pensamos la lucha con el pecado es una carga difícil de llevar. Esto parece atractivo, ¿no? El pecado parece atractivo. Pero en realidad, más que un esfuerzo por tratar de librarnos de un enemigo, en realidad tiene que ver con las prioridades de nuestra alma. Nuestra lucha con el pecado, con la santidad, tenemos que recordar la gracia que recibimos en Cristo para huir del pecado. No dependemos de nuestro esfuerzo para agradar a Dios. No dependemos de nuestras disciplinas espirituales, oración, la lectura de la palabra es necesaria para estar en relación con Dios. Pero aún así dependemos de Dios mismo, que Él diseñó esos medios de gracia para nosotros. Si oramos, si leemos nuestra Biblia, si nos reunimos el domingo, si somos miembros de la iglesia, si servimos a otros, no es porque seamos buenos, no es porque tengamos una buena hoja de vida, un buen récord, sino que fue escrito por Dios para que nadie se gloríe en sí mismo, sino que toda la gloria y el honor sean para Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él diseñó nuestra bondad, solo que tenemos que obedecer. Imaginemos que a estas alturas, uno de los 33 mineros que fueron sacados de las profundidades de la tierra, de roca, dijera: tengo la primicia, citara a los periodistas. Imaginemos la escena, CNN, todas las cadenas de noticias. El minero va a revelar un gran secreto que sucedió allá en esos 79 días. Y él dice en rueda de prensa que hubiera podido salir solo cavando la roca
con una pequeña pala, sin ayuda. Se le tomaría un poquito de tiempo, pero que él podía solo salir de esa tumba. ¿Qué tal? ¿Sería creíble? Sería imposible. Se necesitó una operación de varias naciones. Invirtieron millones de dólares para extraerlos de las entrañas de la tierra, para que ahora diga que con una pequeña pala hubiera podido salir a la luz. También es imposible que pensemos que nuestra buena conducta puede salvarnos. De la misma manera, nuestras buenas obras son como esa pala que si pensamos así, sería irracional. Porque Cristo nos dio vida. Dependemos de Él. No solamente para salir del infierno y de la ira de Dios, sino para vivir en santidad. ¿Cómo luce la vida de aquel que ha sido salvado por gracia? Tengo al menos dos sugerencias. La primera, se aparta del pecado por gratitud, no por obligación. No se lamenta obedecer a Dios, sino que es tanta la gratitud a Dios por su salvación que puede vivir alegremente y gozosamente en santidad. En segundo lugar, se relaciona con gracia con su pueblo. Se relaciona con otros de manera que expresa gracia. Porque alguien que ha sido rescatado por gracia es consciente que estábamos en la misma situación. Fuimos rescatados juntos. Pertenecemos al mismo pueblo. Nuestra hoja de vida no nos otorgó nada. Ninguno de nosotros merecía el rescate. Todos estábamos muertos, incapacitados por igual. Quiero preguntarte en esta mañana si estás en una fosa profunda, como lo estaban los mineros de Atacama. Si piensas que nadie puede librarte de tu pecado, este es el momento de aceptar el rescate de Cristo. Levanta tu mirada al cielo. Clama a Él por perdón. Y Él te revivirá con su espíritu para siempre. Él puede sacarte de la tumba donde te encuentras para dar vida, para darte vida y para exhibir su gracia por la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es útil y nos recuerda nuestra condición de la cual nos sacaste. Gracias, Señor, porque sigues rescatando a tu pueblo que te pertenece. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por su amor, por su deseo de glorificarte. Gracias, Señor, por extender tu gracia en este lugar para brillar en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a recordar tu gracia cada vez que nos sintamos incapaces de seguir adelante. Ayúdanos a recordar, Señor, que Cristo nos pertenece para siempre. Y a pesar de las aflicciones, de las tensiones que podamos atravesar,
en este mundo roto, al mirar los lugares celestiales en Cristo, nos regocijemos, podamos adorarte en todo tiempo. Te damos gracias, te doy gracias por el privilegio de tu palabra, porque solo tuya es la gloria, el honor, la honra por los siglos de los siglos. En Cristo oramos. Amén. Señor, los bendiga.